El día de hoy, bueno, la clase anterior, si ustedes recuerdan, trabajamos en equipos, ¿correcto? Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: hablamos de una persona que se iba a mover de manera positiva o negativa, ¿no? Y que primero teníamos que hacer la demostración, ¿correcto? ¿Cuál era? Esta, ¿no? Graficar el tiempo contra la posición de la persona, ¿correcto? Entonces cada uno de ustedes llevó a cabo esta gráfica. Entonces ya la discutimos, ya la platicamos la clase anterior, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí con la simulación? ¿No? Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la misma práctica, pero analizar otra parte. ¿Sí? ¿Qué nos falta analizar? Ahora tenemos que hacer qué pasa cuando la aceleración es constante. ¿Vale? No la velocidad, aquí está mal, es la aceleración. O sea, la aceleración tiene que ser constante. ¿Vale? Pero requiere igual que de manera individual en 3 minutos me dibujen las mismas gráficas. Recuerden, cambia. Ya no estamos evaluando tiempo contra posición, sino tiempo contra velocidad. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Vamos a cortar la otra? Sí, igual, me las van a entregar igual que la clase pasada. Entonces vamos a evaluar tiempo contra velocidad. ¿Qué dice ahí? Cuando se está alejando, cuando se está acercando y sin movimiento. Entonces dice, en el eje de la izquierda, una persona que genera alejándose del origen, moviéndose a aceleración constante, no es velocidad, es aceleración constante. En el eje del medio hay una proyección de la gracia de una persona acercándose al eje a aceleración constante y una persona que no se mueve. Entonces, 3 minutos de manera individual, por favor. Bueno, jóvenes, ya inicien por equipo el trabajo, por favor. 5 minutos. Bueno, a ver, vamos a iniciar. Ya de lo que hicimos ahorita de las gráficas, tenemos lo siguiente. ¿Qué hicimos la clase pasada, nada más para recordar? Voy a colocar la velocidad constante, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Velocidad constante. Vamos a poner una velocidad de 0.5 metros por segundo. Velocidad constante, ¿qué pasa? A ver, con velocidad constante, ¿quién está variando? Yo puse pausa. Ok. ¿Qué está pasando con la velocidad constante? ¿Pero qué está pasando? Sí, es constante, pero ¿qué quiere decir? No se mueve, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la posición? Va aumentando constantemente. ¿Cómo va aumentando? Constantemente. ¿De manera qué tipo? Lineal, ¿no? Lineal, o sea, es una línea recta. Tenemos aquí una pendiente. Voy a invertir la velocidad. Ahí fue alejándose, ¿no? Del origen alejándose. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con la gráfica? No. Solamente es más. El rojito se me... No es para cerrar, ¿no? Abajo. Ahí. ¿Más abajo? Tú, es todo lo que hace. Vamos a reiniciar. Todas las animaciones. A ver si lo voy a tener que detener. No queremos ver ahorita la aceleración, ahorita la vamos a ver. Y vamos a ver qué pasa. Y es que aquí hay algo interesante que necesitamos analizar. Primero, 0.5, inicio, voy a llegar a la mitad y me regreso.
se detiene. Ahora sí vamos a cambiar la velocidad. ¿Qué está haciendo? Ahí está, ¿no? Ya se pasó un poquito. Pero ¿qué pasa con la posición? Primero, la velocidad tiene un sentido, ¿no? Va positivo o negativo. Entonces, si yo dejo la velocidad de manera positiva, hay un distanciamiento, ¿no? Se va alejando del origen. Y luego, si cambio la velocidad, hago una inversión en el sentido, en el caso del signo, ¿qué estoy haciendo? Pues así va en sentido que. Y entonces, ¿qué pasa con la posición? Con la pendiente, ¿qué pasa? Se invierte, ¿no? O sea, va de manera positiva y se invierte de manera negativa, empieza a disminuir. Ahora, vamos a agregar la componente de aceleración. Para que la aceleración sea constante, quiere decir que ya existe una aceleración, ¿no? Sí. O sea, es un número constante, pero ya existe, como la gravedad, es una constante. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Tengo que darle un valor o no? Sí, ¿por qué y no por qué? Por ejemplo, esto es interesante. ¿Qué pasa si yo pongo aquí igual, 0.5? ¿Vale? ¿Le doy a ejecutar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, la aceleración, ¿cómo es? La velocidad, ¿cómo varía? Lineal, ¿no? O sea, va aumentando. Y la posición va como generando una curva, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si yo cambio ahora la aceleración y la pongo negativa? ¿Usted cree que pasa ahí? La persona siguió llegando, ¿no? Pero ¿qué pasó? Si se fijan, bueno, aquí he hecho con la pared. Pero si se fijan, cuando yo la puse negativa, la persona siguió avanzando hacia adelante. ¿Y por qué en el caso anterior de la velocidad cambió de sentido? A ver, es que eso es lo que hay que interpretar. O sea, yo tengo una aceleración constante. Yo le doy valores aquí, ¿correcto? De acuerdo a los valores que le doy aquí, ¿quién tiene que variar? La velocidad fue variando de manera lineal, ¿correcto? Yo cambié el sentido de la aceleración. ¿Qué le hice? Lo hice negativo, ¿correcto? ¿Qué pasó con la persona? ¿Se regresó? No. ¿Por qué? Porque solo se está frenando. Está haciendo el efecto de frenado, que le llamamos, ¿no? O sea, está reduciendo su velocidad igual, de manera lineal, ¿correcto? Entonces no le cambié el sentido. Ahí tienen que darse cuenta que es independiente de lo que habíamos platicado, la velocidad de la aceleración. O sea, no porque yo le cambie el sentido a la velocidad, quiere decir que le tengo que cambiar forzosamente el sentido a la aceleración, ¿sí? Entonces, en este caso yo cambié el sentido de la aceleración, o sea, lo hice de que aumentara a que disminuyera, pero no cambió ¿quién? El sentido de la velocidad. Siguió siendo hacia el mismo sentido del vector, ¿correcto? En cambio, igual si yo lo pongo aquí, vamos a ponerlo con vectores, no sé si se alcanza a ver la persona. Voy a hacerlo un poco más rápido. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, no? No se les doy un litro por segundo cuadrado.
A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó con las gráficas? ¿Por qué se generó eso? Porque se regresó. ¿Pero por qué se regresó? O sea, supone que. Se podría decir que la velocidad cambió de signo. Primero, ¿qué fue haciendo? Yo la dejé constante. Entonces, yo voy hacia esta parte, correcto, hacia la parte positiva con una... Bueno, voy de manera constante en la aceleración. Entonces voy en la parte positiva, aumentando la velocidad. Cuando yo cambio el signo de la aceleración, se empieza a invertir ¿quién? Pero ¿qué empieza a pasar con el cuerpo? Empieza a haber un... Aquí, ¿qué empezó a hacer la persona? Aumentó, luego ¿qué hizo? Se frenó completamente y luego ¿qué pasó? ¿Por qué se regresó? Porque estamos ¿Mandé? ¿Se le olvidó algo o qué? O sea, se le olvidó el Ibai, se me olvidó allá. El pastel que le compré mi esposa. Y ya tuvo que regresar. Pero, ¿por qué pasó eso? O sea, al final sigue la aceleración constante, ¿correcto? Entonces sigue afectando el movimiento que se está comportando, ¿no? De igual manera, mientras haya un espacio donde hacerlo, yo no voy a poder continuar, va a seguir esa aceleración afectando el movimiento, ¿vale? Y entonces, por eso hay un regreso en la parte de aquí, de la persona, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Es importante que vean que la relación, o sea, no tiene mucho que ver la parte de aquí. Si te fijan, de aquí a acá, todavía hubo una parte positiva que estuvo trabajando. O sea, esta está la parte positiva, luego cambia la parte negativa y ven cómo va la forma de la posición. ¿Por qué lleva esa forma? ¿Por qué la posición sí lleva una forma así ya tipo curva, ya no era una recta? Porque nosotros, están de acuerdo que lo que hacemos es arrancar una carrera, llegar a tocar una meta, por ejemplo, y regresarnos. Y entonces, ¿por qué no ven esa posición? Ustedes hicieron una parte como tipo exponencial. O sea, ¿qué pasa con esta relación? Está esta y esta. Ya tengo las dos que estoy analizando, que es la velocidad respecto a posición, y ahorita estoy analizando la aceleración respecto a la velocidad y respecto a la posición. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese cambio? O sea, yo voy aquí avanzando de manera rápida, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Me voy frenando y luego me voy regresando. No, me voy frenando de tal manera que llegue al mismo punto de donde yo partí, a la misma distancia, ¿sí o no? O sea, hasta aquí y luego voy disminuyendo la velocidad. Pero va a llegar un punto que se va a continuar disminuyendo la velocidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quedamos? No hay, aquí hay como tal una velocidad de qué tipo. Ahora, una vez que toco el origen, ¿de qué manera? Pero ¿qué pasó con esta distancia ahora? Entonces, ¿sí están más o menos como que conectando o desconectando ideas? Primero, vean esto. La aceleración es constante, ¿correcto? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va a cambiar. O sea, hay un cambio en la velocidad, ¿correcto? En este caso de manera lineal. O sea, yo tengo aquí una recta, tengo una pendiente de aquí a acá, ¿sí o no? Entonces, ya de aquí yo lo frené, queda como a una distancia de 4 metros, si mal no recuerdo. Y luego, ¿qué hice? Me detuve y luego empecé a cambiar mi ¿qué? La aceleración la pasé de positiva a negativa, ¿correcto? Sí. Llegó un punto que fue este de aquí, es la misma distancia de aquí a acá, ¿no? Al centro. Si nos llegó a este punto, que no necesariamente tendría que ser como tal el origen, en el aspecto de que yo fui de dónde, de 0 como a 4 metros, luego lo fui frenando y como por los 8 metros, ¿qué hizo? Se regresó, ¿sí o no? Entonces, ¿qué aceleración tuve aquí? De 0 a 4 metros, ¿cuánto tuve? 1 metro sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Entonces estuve ahí.
atendiendo esta aceleración, luego llega a los 4 metros antes de 5 y empiezo a frenarlo. Pero como la aceleración sigue siendo negativa, ¿qué hago ahora con el sentido de la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? Se invierte. ¿Cómo se invirtió? Va para... Una vez que se detuvo, bueno, que llegó a donde tenía que frenarse, ¿qué pasó con la velocidad? ¿Cambió de qué? Cambió de sentido, ¿correcto? Y entonces, yo hacía, y la aceleración, ¿cómo se mantuvo? Esta yo no la he variado para nada. ¿Vale? O sea, ahora sí ya, pasando esta parte de aquí, que fue que cubrió todo el frenado, por así decirlo, cambió el sentido ahora de quién. Por eso la velocidad, ¿cómo se volvió? Porque por eso se cambió. ¿Qué hice hace ratito? En cuanto a la distancia y el tiempo, ¿qué pasaba con la velocidad? Para que se regresara. Ahí sí invertí el signo. Entonces, ¿están de acuerdo que cuando paso el origen, bueno, el eje de X, paso aquí el origen, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se invierte y por lo tanto ahí sí se invierte ¿quién? El signo como tal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo? Dime. Define la diferencia entre aceleración y velocidad y cómo se relaciona. Va llegando al curso. Es que sí estuve faltando. Es que yo tenía otras materias, entonces, como no se me acomodaron, preferí darle a esta. Bueno, mira, ¿qué es la aceleración? Para ti, ¿te acuerdas? Pues la aceleración es que para mí se me figura como una velocidad, pero donde te dice también la dirección en la que va. No. Todo es vectorial desde la posición. Ajá. O sea, esta parte ya quedamos todos que era vectorial. Ajá. Lo que le da el carácter vectorial viene de aquí. Aquí habla de dirección, sentido y magnitud. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad? La fuerza. No. Es un cambio en posición respecto al tiempo, ¿correcto? Esa es la velocidad. Entonces va cambiando la posición respecto al tiempo. Ahora, lo que yo hice en el ejercicio anterior para recuperarlo era, yo voy a variar la velocidad, pero la velocidad la voy a dejar constante. ¿Cómo se ve la posición? Entonces yo hice que cuando fuera positivo, por eso se ve la línea recta del lado de la posición, ¿no? Pero yo no lo cambié, dejé la velocidad constante. Entonces alejaba velocidad constante y se aumentaba la posición. Ahora, si yo invierto y digo que la velocidad es negativa, cambio el sentido de la velocidad, ¿qué pasa con la posición? También disminuye, ¿no? O sea, regresa. ¿Vale? Si yo lo hubiera dejado igual negativo, ¿qué hubiera pasado con la posición? O sea, si en el caso de la velocidad constante lo hubiera dejado negativa, ¿qué pasaba en este caso? ¿Qué pasaba? O sea, iba de 4 a una posición negativa, ¿no? De acuerdo al origen. ¿No lo religión? Repito, tenemos que pasar esto hasta que no Mira, voy a poner una velocidad de 2 metros por segundo, ¿vale? Lo voy a hacer rápido. Pero la velocidad es constante. Eso es importante. ¿Por qué no se frena esto? ¿Me chocó? Ay, no quería que chocara. Yo quería que se regresara. ¿Qué pasó ahí? La velocidad no se movió. O sea, estuvo constante de manera positiva. ¿Y qué pasó? Sube, ¿no? O sea, la posición aumenta. O sea, va de 0 al positivo, ¿correcto? Hago un cambio en el sentido de la velocidad. La cambio de sentido. Aquí sí que voy a cambiar. Estoy cambiando el sentido de mi vector, ¿correcto?
O sea, en la velocidad positiva mi vector va hacia allá, en la velocidad negativa mi vector va hacia acá. Entonces cambié el signo de la velocidad y ahora voy en el sentido contrario. ¿Qué tiene que hacer? La posición va disminuyendo, ¿por qué? Se va acercando ¿a dónde? Al origen, ¿correcto? Pero luego pasa el origen y ¿qué pasa? Se aleja del origen, pero en mi referencia negativa. Por eso ahora va en la parte negativa. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ahora voy a ver qué pasa. ¿Qué es entonces la velocidad? La velocidad. Es un cambio de posición respecto al tiempo. Cambio de posición respecto al tiempo, ¿sale? Y entonces, ¿qué será la aceleración? Un cambio de velocidad respecto al tiempo. Vamos a ver esa gráfica. Vamos a dejarla de un. ¿Estás? Ahora lo voy a cambiar. ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? Vamos para allá. ¿Qué pasó aquí? Yo cambié aquí. La aceleración, ¿cómo era? Primero positiva y luego la velocidad fue la que empezó a variar. ¿Sí o no? Luego, ¿qué cambié? La aceleración en el sentido, ¿no? El signo, ¿correcto? ¿Y qué pasó con la velocidad? Disminuyó y pasó. Pero aquí, ¿qué está pasando con la velocidad? Su sentido sigue siendo aquí, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Si lo viéramos del lado. Y luego, acuérdense, velocidad positiva y velocidad. Obviamente es positiva, pero va disminuyendo. O sea, sigue 6 metros por segundo, 5 metros por segundo, 4 metros por segundo. Pero sigue estando ¿en dónde? En los positivos. Luego, ¿cuánto va a ser? ¿Menos qué? Menos 1 metro por segundo, menos 2 metros por segundo. Va a ir en este sentido. ¿Y entonces qué pasa con la persona? Llega hasta que la velocidad se hace 0, pero la aceleración, como sigue siendo constante y negativa, hace que la velocidad pase al otro lado, cambie su sentido, ¿sí o no? Cambia su sentido y va de regreso, ¿correcto? O sea, en el momento que yo paso esta parte de aquí, ya cambié el sentido de la velocidad. Entonces ya tengo velocidad negativa y aceleración negativa, ¿correcto? ¿Dudas por ahí, compañera? ¿Ya? ¿Más o menos? No te preocupes, vamos a seguir hablando. Ahí se empieza el aumento del cambio. Ya después empieza el disminuir, porque va positiva, cero y negativa. Nada más que es muy imperceptible del 5 y del otro bueno, dudas hasta aquí, ¿no? Preguntas. Ahora, su compañero me decía, oiga, ¿por qué esta se hace curva? ¿Y por qué la posición es curva? Porque se va como si estuviera regresando, ¿no? Más o menos, pero no. O sea, ¿por qué arranca así, igual haciendo una curva? Luego llega, fíjense, cuando toca el 0, ¿no? Y luego, ¿qué empieza a hacer? ¿De qué tipo de manera? Curvilínea, ¿no? También. ¿Pero por qué pasa eso? Cambia la velocidad, pero ¿qué pasa ahí? O sea, la pregunta es ¿por qué es curva esta parte? ¿Por qué creen que sea curva? Si la velocidad va variando, a ver, si la velocidad es la que está variando, ¿qué pasa con la posición? Varía que más rápido, el doble de rápido, el triple de rápido, el cuádruple de rápido, ¿sí me explico? O sea, si esta va variando de manera lineal, va a tener un impacto en la posición. ¿Qué podemos ver? Que del 0 hacia una altura, creo que estaba aquí como 6 metros, 4 metros, ¿cuál es el hecho?
Aquí en altura está más o menos como 4 metros, ¿no? De 0 a 4 metros recorre en menos tiempo la distancia. Luego, con esa misma aceleración, recorre de manera positiva el resto, ¿no? Hasta que se va frenando. O sea, yo voy de aquí para acá. ¿Yo voy qué? Frenando. Entonces, ¿por qué va pasando esto? Porque se va deteniendo. Y luego... Pero es porque no es constante la velocidad. No, la velocidad no es constante, exacto. Como no es constante la velocidad, la posición tiene su comportamiento. Pero la que sí es constante es la aceleración. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vamos a iniciar. Muy bien. A ver, ya hemos visto estas tres variables. Recuerden que estamos con la parte de cinemática. En cinemática nos interesa solamente cómo es el movimiento, ¿vale? No qué lo origina ni qué lo está causando. Solamente hay un movimiento, una velocidad, una aceleración y un desplazamiento. Ya quedamos que el carácter vectorial, tanto de la velocidad de la aceleración, depende por la posición de la partícula. Ahí viene, ¿no? Entonces, teniendo las definiciones de la posición, la velocidad de la aceleración, vamos a examinar algunos ejemplos de movimiento y posibles aplicaciones. Para hacer más explícita esta explicación, vamos a considerar el movimiento de manera unidimensional. Solamente vamos a trabajar en uno de los ejes coordenados. Una partícula puede desplazarse sobre una recta, puede cambiar su rapidez e incluso invertir su dirección. Ya lo vimos, ¿no? Vemos cómo invierte su dirección de acuerdo a un cambio en aceleración, ¿correcto? O igual como invierte la posición respecto al cambio en velocidad, ¿correcto? Entonces, se puede describir el movimiento de dos maneras diferentes. ¿Cómo lo hemos hecho? De manera matemática y de manera gráfica, lo acabamos de hacer, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo aquí una que ustedes comentaban, las siguientes son algunas clases de movimiento junto con sus ecuaciones y gráficas que las describen. Sin movimiento absoluto, ¿qué dice? Yo estoy en una posición y la partícula ocupa la misma posición todo el momento. Entonces, ¿cómo es mi gráfica respecto al tiempo? Si yo estoy a 5 metros y me quedo fijo, puede 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero yo sigo estando a 5 metros, ¿correcto? De distancia del origen, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y si estoy en el origen, como lo ven graficado, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una velocidad constante, que fue lo que acabamos de ver? Yo tengo una pendiente, ¿correcto? ¿Y cómo se ve esta parte de aquí? Tengan en cuenta que yo tengo aquí dos cosas. Primero, ¿qué tengo? Tiempo contra posición. Eso es lo que nos generó la gráfica, ¿sí o no? Tengo un A más B. Claro que nosotros empezamos con 0. Yo puedo mover a la persona y de ahí arrancar y me va a salir una gráfica de este lado, ¿no? Va a aumentar, ¿correcto? Entonces, es A más B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la velocidad dice, la velocidad puede ser positiva o negativa, ya lo vimos. Cuando la velocidad es constante, la gráfica de posición es una recta, ¿es correcto? Sí. Tiempo contra posición. ¿Y cómo es mi gráfica de la velocidad? Ya lo vimos en la gráfica de abajo, ¿correcto? Yo dejé 0.5 metros por segundo e iba de manera fija, ¿sí o no? Igual, ¿qué pasa si yo hago la derivada de esto, derivada de x de t respecto al tiempo? ¿A qué es igual esto? La derivada de esto. No, a ver, ¿qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Y qué estoy haciendo? De derivada de x de t respecto al tiempo. Es la velocidad, ¿no? Ok. Si ustedes derivan esta, ¿qué les da? ¿Pero qué valor les da? Sí. O sea, ¿qué les da? Deriven esta, pues, ¿cuál es el resultado de derivar esta? ¿Ve dónde está? No, la velocidad es constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una variación respecto al tiempo, ¿correcto? Y la velocidad es constante, ¿sí o no? Yo la dejé constante, ¿se acuerdan que iba una línea recta? Lo cambiaba el sentido y la línea recta seguía siendo igual recta, solamente que en el negativo, ¿correcto? Pero seguía avanzando ¿en dónde? En el tiempo, ¿sí o no? O sea, si yo le cambiaba aquí era, digamos aquí era 0.5 segundos, como le hice, luego ¿qué pasó? Le dejé a menos 0.5, pero siguió avanzando ¿en dónde?
En el tiempo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y viene la difícil, con un movimiento acelerado. ¿Qué pasa ahí? Como se definió la aceleración, se sabe que es un cambio de la velocidad y por lo tanto la pendiente de la posición tendrá que variar con respecto al tiempo. Por eso se tienen curvas y no rectas para analizar. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Punto importante. A ver, si yo derivo ahora esta, vamos a hacerlo vean el movimiento. Primero vean el movimiento. ¿Cómo está descrito el movimiento? De manera cuadrática. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que ya hay por ahí una aceleración que se puede representar. ¿Sí o no? O sea, puedo tener una aceleración. Entonces, si yo hago la derivada de x de t respecto al tiempo, que es igual a la derivada respecto al tiempo de quién? De a más bt más ct cuadrada, ¿sí o no? ¿Y eso a qué es igual? A b más ct, ¿sí o no? ¿Y esto quién es? Velocidad. Estoy derivando solamente la función. Es lunes, yo lo entiendo. Me queda claro. Sé que todo se les borró en los 2 días anteriores. Las películas, o sea. Bueno, dudas hasta aquí. Derivo esto y tengo que. Derivo la velocidad, la posición, ¿no? La posición respecto al tiempo y tengo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y ahora derivo esto. Derivada de b de x respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada respecto al tiempo de b más 12t. ¿A qué es igual? 12. Y esto es igual a la. Sí, no, ya. O sea, no había lógica que me fallara. Entonces, dudas hasta aquí. ¿Qué estoy variando en él? Pero ¿cómo queda mi aceleración? Constante, ¿por qué? No, pero ya, o sea, sí es un aumento constante, pero se fijan, el resultado final de una aceleración aquí es una constante, ¿no? O sea, puede ser el valor de la gravedad, etcétera, pero es una constante. En el otro caso, en el anterior, ¿cómo había quedado? En la gráfica anterior, en la función anterior, ¿qué era lo que quedaba? Aquí. O sea, si yo derivo aquí de x de t respecto al tiempo de a más bt, ¿a qué es igual esto? A b, ¿no? ¿Y eso es? Y si yo derivo esto, ¿qué quiere decir? No hay aceleración, ¿no? ¿Sí o no? Ya de ahí lo sacas solamente, ¿no? O sea, si yo tengo este valor, bueno, pues lo derivo, y si lo derivo más y me da 0, quiere decir que entonces mi velocidad va a ser, queda hasta aquí. ¿Sale? Y entonces solamente mi movimiento que tengo que analizar es velocidad y posición, ¿sí o no? Y en este de acá tengo que analizar ¿qué? Aceleración, velocidad y posición. O sea, van como de la manita uno de otro, ¿sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver una interesante que es la que está ahí, que es una onda de qué tipo, la siguiente. Esa de ahí, ¿correcto? ¿Ya le puedo borrar? Nada más pregunté por A ver, este está interesante. Me voy a remandar para ya estoy agarrando calor. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí mi x de t, ¿es correcto? Sí. Voy a derivarlo, derivada de x de t respecto al tiempo, que es igual a la derivada ¿de quién? Vamos a ponerle, vamos a sacarle igual. De coseno de omega t, ¿correcto? Eso a que es igual. La derivada del coseno.
Menos que, a ver, ¿cuál es la derivada? Sí, pero ¿cuál es el resultado? Díctemelo bien. ¿Menos qué? Claro que sí, ¿no? Sí queda claro. ¿Por qué el omega? Porque está derivando esto de aquí. ¿Sale? Acuérdense que de derivadas, la derivada de qué? De coseno de u respecto a x, ¿a qué es igual? A menos seno de u por la derivada de u respecto a x. Este de u, en este caso u es igual a omega t. Entonces du a qué es igual? A omega de este. Bueno, ¿hicieran esto? ¿Sí o no? Es por cambio de variable, ¿no? Pero en este caso es una constante. Bueno, ya la tengo. ¿Eso quién es? ¿Esto quién es? ¿Correcto? En X, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a derivarlo? ¿A qué es igual? Menos dw seno de omega t, ¿correcto? ¿Eso a qué es igual? La derivada del seno. Pero es normal, ¿no? O sea que se queda el signo. Entonces, ¿cómo me queda? Omega cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es igual? ¿Nosotros qué vimos para finalizar la parte de vectores? En la aplicación, ¿qué comprobamos? Acabando. Estos dos son ¿qué? Ortogonales entre sí. Entonces ahí pueden ver que no necesariamente la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido. Pueden terminar siendo hasta ortogonales entre sí. Uno va a 90 grados de diferencia de otro. ¿Vale? Entonces, dudas hasta aquí. Esto ya lo comprobamos, que son ortogonales. Entonces, la aceleración y la velocidad en este movimiento en particular son ortogonales. ¿Sí queda claro para todos por qué? Hicimos la integral de seno por coseno, el 0 a pi, y nos daba, ¿qué eran? 0, la integral, ¿no? Por lo tanto, estas dos señales son ortogonales. Entonces, aquí yo tengo una velocidad y una aceleración que son ortogonales entre sí. ¿Vale? En el caso anterior, que la persona caminaba, veíamos que en algún punto cambiaban, iban sentido positivo y sentido negativo, no necesariamente ortogonales, pero sí pudimos ver que hubo un momento en el que cambiaron y regresaron a hacer ¿qué? No, los dos de negativos, ¿no? Velocidad y aceleración. O sea, yo dejé aceleración negativa y llegó un punto que la velocidad, ¿qué pasó? Cuando llega se frena y se regresa. ¿Qué pasa? La velocidad también vuelve a ser negativa. Pero en este caso, si yo volviera a derivar, obtengo ahora ¿qué? De un seno, ¿un qué? Otro coseno. O sea, voy a ir intercambiando. Correcto. Pero yo al menos ya puedo ver, de analizar esa onda de allá, que la aceleración y la velocidad son ortogonales entre sí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Dime. Un partido. ¿El partido de qué? De torneo de ¿Pero de qué? fútbol. ¿Y eso qué? De la permiso de ser. ¿Qué quieres que haga? Está bien el problema. Deja que venga para hacer mis caras. No necesito. Sí, adelante. Tienen compromiso en el problema. También hace falta que está el video grabado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ya nos queda más claro esta parte del movimiento? Aceleración, posición y velocidad. Muy bien. Entonces, hasta el momento nosotros ya tenemos esto, ¿no? Vamos a analizar esto. Tenemos este vector, ¿correcto? El de desplazamiento. De aquí partimos. ¿Qué le aplicamos a cada una de sus componentes en IJK? ¿Qué le aplicamos a cada una de sus componentes? Una derivada, ¿correcto? Si aplico la primera derivada, ¿qué me da? La velocidad, ¿no? Un vector de velocidad. Y la segunda derivada, o la derivada de la velocidad, ¿qué sería? La aceleración. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues.
vamos a hacer en una sola dimensión y vamos a realizar algunas consideraciones. Para el desplazamiento del vector R de t vamos a pasar a que se llame x de t solamente. Es lo mismo, ¿no? Pero vamos a analizar este x de t en x. Ahora, y voy a decir que x de t es una ¿qué? Es una diferencia, ¿no? De distancia. Una distancia de una distancia final, una distancia inicial. ¿Correcto? Todos ustedes. No son campeones y van a ver, lo probamos. Digo, se queda mañana. Ok, y luego, ¿qué pasa con la parte de la velocidad? Este b de x de t se convierte en que yo sé que es ¿qué? La derivada de x de t respecto al tiempo, ¿correcto? Y por lo tanto podría considerar una velocidad final y una velocidad inicial, ¿es correcto? Sí. ¿Vale? Y por último, la aceleración es una ¿qué? Una variación de la velocidad respecto al tiempo. Lo ponemos como una derivada, ¿correcto? Ahora, partiendo solamente de que si la velocidad es constante, ¿qué pasa si la velocidad es constante? ¿Qué quedamos? ¿Que la aceleración es? No, ¿qué pasa con la aceleración si la velocidad es constante? No hay aceleración, ¿correcto? Entonces, ¿qué me queda a mí aquí? Como la aceleración es constante, cuando yo le aplique, perdón, como la velocidad es constante, cuando yo lo derive, pues estoy derivando una constante. ¿Y eso es? Correcto. Entonces, vamos a ver qué pasa con la velocidad. Yo la tengo definida así: velocidad es igual a la derivada de x de t respecto al tiempo. Si yo hago el despeje o paso a la parte integral de esta ecuación, ¿cómo quedaría? Velocidad respecto a x de t es igual a de x de t, ¿correcto? ¿Sí o no? La derivada de x respecto al tiempo. ¿Sí queda claro por qué? O sea, no me estoy diciendo el paso a un carácter diferencial, ¿correcto? Entonces, si hacemos la integración, obtenemos lo siguiente. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Cómo quedamos que era? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que está afectada por el tiempo? Entonces, como mi velocidad es constante, tengan en cuenta, estas son cosas que son importantes identificar. Como la velocidad es constante, entonces ya pierde este carácter de tiempo, no está afectada por el tiempo, ¿no? Y por lo mismo, yo puedo hacer esta parte de aquí, ¿no? Partiendo de la integración anterior, tenemos esto, o sea, BF, de B0 a F, o sea, una velocidad inicial, una velocidad final, y tengo esta parte de aquí, ¿correcto? La integro, pero la velocidad es constante, ¿y qué tengo yo como tal? B de t, ¿no? O sea, B final menos B inicial por t, ¿correcto? ¿Y ese es igual a quién? ¿Sí queda claro que acá cómo me quedaría? Igual a integral, ¿correcto? ¿Qué no la puse? O sea, queda la integral de este lado también, ¿no? ¿De dónde? Un x0 a un x, ¿es correcto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No? A ver qué no y qué sí. A ver, lo voy a hacer. ¿Me puedo probar? A ver. Dos cosas. Yo ya quedé que la aceleración en x de t es igual a... ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, la del... Perdón, me faltó decir aquí. No se ve bien, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, ¿sí o no? O sea, si la velocidad es constante, ya tenemos que es un número fijo. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esa velocidad? La aceleración se hace cero, ¿correcto? Entonces, me queda por analizar solamente la velocidad y la posición. O sea, tengo que analizar dos cosas: velocidad y posición. Ahora, yo sé que B de x de t es igual a ¿quién? D de x de t
respecto al tiempo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero esta derivada de x respecto al tiempo, ¿qué te da de este lado? Sí, pero ¿cómo quedamos que iba a ser esa velocidad? Entonces no sé si queda claro que esto va a ser al final un ¿qué? Un número. No. Algo. Porque es constante. O una A, una B, una C, un menos A, menos B. No sé qué. Pero entonces yo ya sé que esto es constante. ¿Sí o no? Como ya sé que esto es constante, puedo entonces empezar a analizar qué pasa en la posición respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Entonces, yo tengo que B de x de t respecto al tiempo, diferencial de tiempo es igual a la diferencial de x de t. ¿Sí o no? Pasándole todo un carácter diferencial. ¿Sí o no? ¿Esta cómo quedamos que era? Entonces, si es constante, ya no depende de quién. El tiempo. ¿Sí o no? Pero sí ahí vamos a tener, obviamente, algo que está aquí, ¿no? Del tiempo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo aquí, voy a, bueno, x de t, no la cito todavía. Voy a aplicarle la integral para quitar esta parte diferencial de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo que diferencial de x es igual a qué? ¿Esto qué es igual? A x, ¿no? Porque estas dos, si están así encontradas, se eliminan, ¿no? O sea, y se queda la parte de aquí. Esto sí nos queda claro. Entonces, yo voy a integrar ahora de los dos lados respecto a lo que estoy variando aquí. Ahorita lo voy a hacer solito. Integral de b de x diferencial de t, ¿es correcto? Es igual a la integral de la diferencial de x de t. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No voy a poner límites todavía. ¿Cuánto me da esa integral de cada uno de los lados? Este es igual a... ¿Y esto es igual a qué? ¿Un valor constante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Un valor constante y la integral de esto? Así, ¿sí o no? Bueno, B igual a distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es B por T es igual a? O sea, es la misma fórmula. O sea, yo regresé a la misma, partiendo de esto. Solamente que recuerden que en este caso yo tengo variaciones en uno y en otro. ¿Sí o no? Tengo variaciones en X y tengo variaciones en Y. ¿Sí o no? En X y en la velocidad. Entonces, si yo pongo esas variaciones, tengo que poner B de 0 a un B de F, ¿sí o no? X0 a un XF. ¿Estamos de acuerdo? O más bien, aquí sería no un B0, sino un T0, ¿no? Estoy en función del tiempo. T0 y un TF, ¿sí o no? Porque ¿quién estoy variando? ¿Qué variable está variando? El tiempo. Entonces tengo un tiempo inicial y un tiempo final. Tengo una posición inicial y una posición final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya nos queda un poquito más claro? Ok. Ahora, ¿qué sigue de aquí? Pues sustituir ya los límites reales, ¿no? Entonces yo tengo un B de X que va de ¿dónde? De T menos T0, bueno, TF a T0. ¿Y es igual a quién? A un XF menos X0, ¿correcto? ¿Sí o no? O sea, si yo vuelvo a sustituir, si yo resuelvo estas dos integrales, me queda esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque la velocidad sigue siendo constante. Y entonces ya de aquí yo puedo analizar la posición respecto a la variación del tiempo. O sea, ¿qué pasa después de ciertos segundos? ¿Qué pasa después de cierto comportamiento? ¿Ya lo copiaron? A ver, copienlo. Y ahorita lo voy a poner acá. Voy a poner las diapositivas y voy a borrarle ahí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hice una integral respecto al tiempo, ¿sale? Por lo regular a veces manejamos nosotros solamente en lugar del tiempo final y posición final solamente X y T. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ya le puedo borrar? Bueno,
Voy a regresar, copian esto de aquí abajo, voy a regresar a las diapositivas. Miren, esto ya lo hice, aquí está la integral, ¿correcto? Yo puedo analizar respecto al tiempo y respecto a la velocidad también. ¿Y cómo me queda aquí? Era respecto al tiempo. X final menos X0 es igual a ¿quién? A la velocidad, ¿no? ¿A la velocidad por quién? Por tiempo. Aquí me quedó, ¿no? Fue por T, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, como yo les comentaba, nosotros a veces lo que hacemos en lugar de poner tiempo final, ponemos tiempo inicial. Porque aquí yo puse, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo tengo aquí. Que el tiempo valía 0, el tiempo inicial era 0. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿dudas? ¿No? ¿Ya lo cobrar? Esta es la ecuación que tengo para lo que se conoce como el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nota, para deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme hay que tener en cuenta que la velocidad media es la que hemos ido calculando, coincide con la velocidad instantánea. ¿Se acuerdan que definimos esas dos? La velocidad media y la velocidad promedio. La velocidad promedio, ¿qué era? Delta X entre delta T, ¿no? Es 0. Y luego ya la instantánea era la derivada de X respecto al tiempo. Entonces hay una coincidencia en esa parte. ¿Y no hay qué? ¿Por qué no hay aceleración? Porque la velocidad es constante. Vamos a hacer un ejemplo. Dos jugadores de canicas se encuentran uno frente a otro con sus canicas en la mano. Ojalá y sean mocochas, ¿no? El juego consiste en lanzarlas al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se golpeen. Si ambos se encuentran situados a 36 metros uno del otro y el jugador A lanza su canica a 2 metros por segundo y el jugador B a 4 metros por segundo en un movimiento rectilíneo uniforme, digamos que puede servirnos esta parte de aquí. Ay, vi unas canicas ayer, se lo había comprado para ver. Entonces, calcula a qué distancia del jugador B chocarán las canicas. Solución. Primero que tenemos que considerar la posición de cada uno de ellos, ¿no? X0 de la canica es 0, está en el origen, y la velocidad sale a 2 metros por segundo, sale la canica, ¿vale? En el caso del otro jugador, ¿qué pasa? Está a 36 metros del origen y la canica va ¿cómo? A 4 metros sobre segundo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque el objetivo es que choquen. Entonces el sentido de la velocidad es negativo, ¿vale? ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, considerando inicialmente el sistema de referencia, comenzaron los datos, nosotros vamos a estudiar la ecuación de la posición de cada uno de las canicas por separado. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición de un cuerpo en movimiento viene dada por la siguiente ecuación. Ya lo habíamos visto, ¿correcto? Ahorita llegamos a esa deducción. Entonces, sustituyendo los valores de este jugador en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que XA, que es igual X inicial y 2 ¿qué? Metros por segundo y no sé todavía qué tiempo, ¿no? Y eso me va a dar una distancia en metros de posición, ¿sí o no? Para el otro caso, ¿qué pasa? Yo estoy a 36 metros, pero ¿cómo va la velocidad? En sentido contrario. Observa que al desplazarse hacia el origen de nuestro sistema de referencia, su velocidad es negativa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que igualar, porque se supone que yo voy a ver a qué distancia están igual ellos, ¿no? Que es donde se encuentran. O sea, sería tanto la distancia de A como B es el mismo tiempo que se van a encontrar. Y por lo tanto, ¿qué me queda por encontrar? O sea, 2T es igual a 36 menos 4T. ¿Qué me falta por encontrar? El tiempo que tarda, ¿no? En llegar a la misma posición donde van a chocar. Entonces, ¿a qué es igual esto? 4 más 2, bueno, este pasa positivo. 4 más 2, 6.
Y a 36 entre 6 en 6 segundos. Tanto las dos canicas van a chocar 6 segundos después de que ambos jugadores ¿qué? Las soltaron, ¿no? Las liberaron. Entonces, ¿dónde está la posición de A? Si ya tengo, obviamente ya, esto de aquí está en 12 metros, ¿sí o no? ¿Dudas hasta aquí? No, yo nada más el tiempo, ¿no? Para que encuentre la distancia. Entonces, por lo tanto, se produce choque se produce 12 metros del jugador A y 24 metros del jugador B. ¿Es correcto esto? ¿A mí qué me pedía el problema? Calcula qué distancia del jugador B chocarán las canicas. Entonces, del jugador B dice que está a 24 metros. ¿Tiene lógica? Sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí entienden lo que no entienden? ¿Quiénes no entienden? ¿Qué está pasando? Digo, suena sencillo porque es aritmética, pero vean bien esta parte del... Bueno, un poco de algebra. Pero ¿qué pasa aquí? A los 6 segundos, ¿qué pasa si ustedes calculan esto del lado de B a 6 segundos? ¿Cuánto les da? O sea, 36 menos 4 por 6, ¿cuánto les da? 12, ¿no? Pero están de acuerdo que les da un 12. Entonces la pregunta es, ¿por qué le digo 24? Porque estoy realmente en qué? 36 menos con mi velocidad negativa. La posición también va en qué sentido. Entonces, ¿cuánto es la distancia? ¿Se fijan? Es que lo que quiero ver es que tengan cuidado con esto. Este valor nos da un número positivo que dice 12. Pero a mí lo que me pide es que vea del B a qué distancia está. No sé si me explico, o sea, tengan cuidado. El problema dice, calcula qué distancia del jugador B. ¿Cuál sería esa distancia del jugador B? Esta, ¿no? ¿Y cuánto les dio? ¿Y cuánto dijimos que era? ¿Por qué? Porque aquí viene la referencia del origen, ¿sale? O sea, esta distancia es del origen, de 0 al choque, ¿sale? Por eso está a esos 24 metros. Porque no está a 24 metros realmente de la persona, de B. ¿A qué distancia está de B? A 12 metros, ¿no? ¿Y el que lo vio más lejos, quién fue? A, ¿no? ¿Sí fue A? Dice que está a 12 metros del jugador A y a 24 metros del jugador B. Entonces, ¿dónde sería eso? ¿Ven? Eso es lo que veo con tener cuidado con un problema de referencia. A ver, piénsenlo rápido, nos quedan 2 minutos. ¿Quién lo va a ver más lejos? A ver, yo tengo A, que está en 0, y tengo a B, que está en 36, ¿correcto? Sí. ¿Quién sale más rápido de velocidades? B. Entonces, ¿quién lo vería más lejos? El señor B, ¿no? ¿Dónde lo vería el señor B? 24, ¿sí o no? ¿Y el señor A? ¿Correcto? Entonces aquí, ¿y cuánto pasó de aquí a acá? ¿De aquí a acá cuánto tiempo pasó? ¿Y cuánto pasó de aquí a acá? Chocaron al mismo tiempo. Eso es lo que hay que tener cuidado en esta parte. ¿Sale? O sea, si estamos diciendo que el tiempo de choque de las dos es a los 6 segundos, este va a una velocidad obviamente mayor que en el sentido contrario, ¿no? Por lo tanto recorre más distancia y menos tiempo. Bueno, el mismo tiempo, ¿no? Este tiempo. Y este recorre esta distancia en este tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, el miércoles vamos a ver esta semana puras cosas teóricas. Bueno, ahí le damos por hoy. Ya viene la parte de las aclaraciones y todo eso, para que lo pueda editar el video. El miércoles nos vemos en clase. No recuerdo si aquí había que estaba libre el salón. Creo que sí, ¿no? ¿Está libre? Ahora, ya coloqué yo en la plataforma la unidad 3. La unidad 3, los últimos problemas son cosas que vamos a ver en esta semana, ¿sale? Yo digo para que no digan, ¿eso cómo lo resuelvo? No se aceleren. O sea, yo espero que el miércoles ya podamos.
Del examen viene, ¿qué vimos? Vectores, producto punto, vectores, producto punto, producto cruz, ¿qué más? Unidades, los de unidades, metros, centímetros. Lo de errores, tendremos un problema. Y eso también lo de velocidad. Va a venir, yo quiero que lleguemos de aquí ¿qué nos falta? ¿Aquí qué estamos variando? ¿O qué está constante? ¿Aquí qué es constante? Entonces, ¿qué nos faltaría? Analizar qué pasa con una aceleración constante. ¿Sale? De ahí, el temario está muy ambicioso, tendríamos que estar en giro parabólico. Pero nosotros, para llegar al giro parabólico, primero tenemos que llegar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es analizar cuando la aceleración es constante. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, vean lo siguiente: el que sigue es aceleración constante. El tiro parabólico es, pues obviamente, aventar un objeto, un proyectil, ¿no? Ya sea de manera vertical, horizontal o desde el origen, ¿sí o no? Pero al final, ¿cómo es la gravedad que influye ahí? Es negativa. No, pero ¿cómo es la gravedad? En el espacio constante. Entonces, si queda claro bien el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, primero ya puedes hacer un cambio hacia tiro vertical, porque vas a tener la aceleración de qué tipo. Primero constante y segundo positiva o negativa. A ver, ¿qué pasa cuando ustedes se avientan vuelos o qué? O sea, ¿cómo va? Empieza a bajar. O sea, es una aceleración negativa la que te está frenando. O sea, tú llegas a un punto alto, te detienes porque la aceleración es negativa y ya vimos que la aceleración te va frenando. Y luego, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la aceleración y se hace positiva y empieza a aumentar, ¿no? Pero aumenta la aceleración. Bueno, la aceleración es constante, pero la velocidad que empieza a pasar va aumentando la velocidad. Y ya lo que sigue, pues es descomponerlo en componentes. O sea, es un tiro vertical y una caída libre, pero sobre X y sobre Y. O sea, realmente lo que interesa es que quede esto muy claro. ¿Qué pasa con la aceleración y la velocidad? Y que lo estamos analizando a nivel constante. O sea, todavía no nos metemos en broncas de que varíe la aceleración o varíe de manera no uniforme la velocidad. Está papita, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo miércoles aquí.